Bueno, muchachos, ¿qué más? Espero que estén bien. Bueno, ante las eventualidades que sucedieron hoy con el tema del transporte, pues me ha sido imposible pues coger un bus hacia la universidad. Entonces, pues voy a hacer como esa introducción que habíamos hablado de cine latinoamericano, pues por este medio, para ya poder hacer las exposiciones y, digamos, profundizar en los temas que cada grupo tiene. Entonces, pues hablemos un poco del cine latinoamericano a modo de introducción. Habría que empezar por entender un poco lo que es también la historia de Latinoamérica, las condiciones de Latinoamérica, los debates que existen alrededor del mismo concepto de Latinoamérica, eh, porque digamos, desde sus inicios, desde la fundación de las repúblicas, en los estados-nación, la formación de los estados-nación en Latinoamérica, van a definir un rumbo, pero incluso desde antes, siendo toda Latinoamérica un territorio víctima de la conquista, de la colonia, un gran periodo que pasan, digamos, dependiendo de estas potencias europeas, pues eso hace de Latinoamérica un territorio con una historia en común, a pesar de esta fractura que se da en la fundación de las distintas naciones, estados-naciones, que luego la van a fragmentar, ¿no? Pero en un principio tiene una historia muy similar de conquista, de colonia, y a la vez con una diversidad enorme de pueblos, porque es importantísimo entender también que no es simplemente un grupo de indígenas, sino que son muchísimas naciones de indígenas que habitaban estos territorios y que luego además va a llegar diversas naciones, también diversas personas secuestradas, esclavizadas de África, lo que genera también una mezcla acá riquísima de culturas, pero también de conflictos sociales que van definiendo eso que entendemos por Latinoamérica, ¿no? También, digamos, habría que entender entonces que en la fundación de estos estados-nación va a llegar Latinoamérica al siglo XX, que es el siglo, como ya hemos visto en otras clases, es el siglo pues del cine. El cine nace a final del siglo XIX para acompañar todo ese siglo XX y no es la excepción América Latina, que desde el principio, digamos 2 años, un año después del estreno del cinematógrafo de los hermanos Lumière, pues van a empezar a llegar a Latinoamérica diferentes aparatos que permitían, digamos, la realización de cine, entre esos el de Pathé, pero también el cinematógrafo de los Lumière, pero también el Vitascopio. Distintos aparatos van llegando, especialmente un personaje acá, digamos, que sobresale, que es Gabriel Baire, que trae el cine por primera vez a distintas partes en Latinoamérica, incluido Colombia. Eso lo veremos en la sesión de cine colombiano. Y los estados lo que van a hacer es que de alguna manera van a encontrar en el cine, como ya lo hemos visto también en otros países, en eso no es excepción Latinoamérica, los estados van a encontrar en el cine una forma de hacer propaganda, una forma también de consolidar estas identidades de estados-nación. El cine con una posibilidad de público masivo va a ser, digamos, fundamental para generar estas ideas de nacionalidad, nacionalismos, que se consolidan fuertemente, pero que además también es un cine que se caracteriza, digamos, por algunas innovaciones. Es cierto que el cine latinoamericano ha tenido algunos problemas de financiación, de realización, pero desde el principio realmente el cine latinoamericano no se ha caracterizado por aportes también interesantes, es así como podemos ver películas muy importantes desde los inicios del cine brasileño, por ejemplo. Vamos a ver películas muy importantes también en el cine mexicano que además es el primero en hacer cubrimientos de guerra con la Revolución Mexicana, que precisamente va a ser fundamental en el cine mexicano en sus inicios, en el génesis, porque va a ser el cine mexicano de alguna manera el que va a marcar la parada de cómo se hace este tipo de registros de conflictos violentos, digamos, en ese momento en México. También, por ejemplo, el cine argentino, que dentro de las curiosidades que podemos encontrar allí es que son los primeros en hacer cine, digamos, con fines científicos, con fines, digamos, para el campo de la medicina. Entonces, hay unos aportes interesantes desde el inicio en el cine latinoamericano. También, por supuesto, los estados lo que van a encontrar allí es una posibilidad de propaganda y, como ya lo venía diciendo, de consolidar estas ideas de nación, pero también invisibilizando muchos otros relatos. Digamos que si bien en países como por ejemplo Bolivia desde el principio también se intentó hablar
de alguna manera de los indígenas realmente eran escasos, estas expresiones que mostraban esa otra cara de estas naciones, esas otras poblaciones que quedaron, digamos, ocultas bajo estas ideas de nación que se han conformado. Entonces también es un cine que de alguna manera es un poco excluyente, podríamos decir, por las mismas características y las más dificultades también de producción. También en general podríamos decir de todo el cine latinoamericano que tiene una etapa crítica que se acentúa específicamente con la aparición del cine sonoro en Estados Unidos. En 1927, el cantante de jazz, pues esto va a traer una oleada de cine norteamericano que además está inundando ya las pantallas de Latinoamérica, pues digamos va a ser mucho más difícil la competencia para las películas latinoamericanas, que en algunos casos se van a demorar muchísimo en poder empezar a hacer un cine sonoro, lo cual va a afectar grandemente muchas cinematografías de Latinoamérica. Y viene un momento fundamental, un momento muy importante del cine latinoamericano en la mitad del siglo XX, al calor de la Revolución Cubana y al calor de una serie de debates políticos, ideológicos que se están dando en el continente, donde Latinoamérica se está volviendo a pensar precisamente como una unidad, como un grupo de pueblos que han sido víctimas de alguna manera a lo largo de la historia de la colonización, y empiezan una serie de propuestas a pensarse este latinoamericanismo en términos más revolucionarios, de nuevo al calor de lo que sucede en la Revolución Cubana. Lo cual se expresa, digamos, en movimientos políticos muchas veces muy radicales, también ante unas situaciones sociales críticas que vivía Latinoamérica y que todavía hoy vive, pero pues en ese momento era realmente bárbaro ver la situación que de hecho está reflejada en el cine latinoamericano. Y es que esta época es la que le da nacimiento a una etapa muy importante del cine latinoamericano, que es el nuevo cine latinoamericano, que se caracteriza por una serie de movimientos y de directores a lo largo de todo el continente que tienen, digamos, este interés de reflexionar sobre la posición de Latinoamérica y las condiciones políticas, económicas, sociales que viven los distintos países de Latinoamérica, y encuentran su expresión precisamente en el cine, muy influidos, por supuesto, por el neorrealismo italiano, que ha mostrado cómo, de alguna manera, hacer películas que vuelvan a ver a la realidad, pero además con unos costos mucho más bajos. Y por otro lado, también la influencia importantísima de la nueva ola francesa, que también, digamos, está incentivando esta figura, esta idea de autor. Entonces surgen distintas propuestas propias desde Latinoamérica, un poco parados desde estas propuestas europeas, pero también pensándose precisamente un cine latinoamericano propio. Encontramos propuestas como la estética del hambre, la estética de la violencia, el cine pobre o el tercer cine, distintos conceptos que surgen en las discusiones latinoamericanas para hablar de un cine de nosotros, y de un cine que empiece también a transformar un poco, a incidir un poco en las realidades sociales que vive Latinoamérica. Y ya, digamos, en los años 80, ahí empieza un giro, también con la llegada del neoliberalismo, la consolidación del neoliberalismo en Latinoamérica, atravesando obviamente todas las dictaduras por las que tiene que atravesar Latinoamérica, lo que se ve reflejado también en las películas latinoamericanas, hasta la actualidad, que hoy en día, gracias también a la entrada del cine digital, hay muchas más posibilidades de creación, hay una gran diversificación también de autores, de estilos, de propuestas, que va, digamos, en aumento, y es un momento realmente muy positivo, el actual en general, para el cine latinoamericano, que lo ha puesto de nuevo en la vanguardia y lo ha puesto de nuevo en el panorama del cine mundial. Eso a modo de introducción, como para que ustedes también, estudiantes, puedan profundizar con cada uno de los países que les correspondió, y digamos, pues también para empezar a entender cómo este cine latinoamericano, que poco conocemos, curiosamente siendo nuestro cine, realmente tiene mucho más allá de lo que podríamos pensar en un inicio.